Me da muchísimo gusto presentar a Mónica Serrano, que es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Es licenciada en Relaciones Internacionales del Colegio de México, donde es investigadora. Entre sus líneas de investigación tenemos la violencia, el crimen organizado transnacional y la seguridad internacional, particularmente en el caso de América Latina. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo lo que preparé para esta mañana es una presentación en la que trato de explicar, hacer un recuento y una recapitulación desde el punto de vista histórico de la norma de la prohibición, que a mi modo de ver está en el origen de la problemática que en el texto que se distribuyó Celia Toro y yo exponemos y que caracteriza sin duda a la situación que vive hoy Colombia, pero también en buena medida en nuestro país, una situación en donde ambos países transitan de un estado de una regulación más o menos deficiente de un mercado ilícito, desde luego más eficiente en el caso de México, menos eficiente en el caso de Colombia, a una situación de explosión del mercado ilegal de las drogas y de su mutación hacia una situación más compleja que tiene que ver con una tendencia hacia la criminalización de una serie de actividades, pero también con la implosión de la impunidad que va aparejada a las políticas prohibicionistas contra las drogas. El tránsito de esta situación de una regulación más o menos eficiente del mercado ilícito de drogas a una situación de explosión del crimen transnacional organizado puede ser explicado en función de una serie de variables. Una primera explicación, una primera variable que podría dar cuenta de este tránsito tiene que ver con el ascenso y auge de la prohibición, que es lo que yo voy a exponer en esta ocasión. Otra posible variable tiene que ver también con la explosión del consumo, y otra posible explicación tiene que ver con la desarticulación política que ha tenido lugar en algunos estados, desde luego en el caso de México y en cierta medida también en el caso de Colombia, la incapacidad del Estado colombiano para incorporar a una serie de fuerzas políticas en las diferentes reformas. Digamos, podríamos caracterizarlo como un proceso atropellado de apertura política y desde la perspectiva de algunos como un proceso fracasado. Ahora, estas explicaciones las podemos distinguir analíticamente, pero en la práctica se van a encontrar íntimamente vinculadas entre sí. No podemos realmente, a la hora de entrar al análisis más detallado del problema, es complicada la distinción entre el ascenso y el auge de la prohibición y la desarticulación política. Desde luego, en el caso de México, la desarticulación política del Estado vendría impulsada, por un lado, por la apertura, pero también por el impacto que la prohibición va a ejercer en el aparato, sobre todo el aparato armado del Estado. Entonces, es quizá en la conjunción de estas variables en donde encontramos las condiciones para el tránsito de una situación más o menos regulada de un mercado ilícito a una situación de explosión y mutación hacia una criminalidad transnacional organizada o desorganizada. Yo lo que quiero hacer ahora es les decía, un recuento de este ascenso y auge de la prohibición. La parte internacional, digamos, es lo que yo entendí que me correspondía en esta presentación, y para ello pues voy a hacer el recuento del ascenso de la norma a favor de la prohibición de ciertas drogas.
Esta tendencia va a surgir con la campaña que Washington va a desplegar desde principios del siglo pasado a favor de la prohibición de las drogas. Una tendencia que quizá va a encontrar su momento de mayor auge con la expansión de los mecanismos multilaterales y desde la perspectiva de algunos podríamos también llamar de gobernanza global, en la jerga más actual, que tienen como propósito dar respuesta al aumento en el narcotráfico y en la criminalidad transnacional. Y hemos visto en los últimos años el surgimiento de nuevas instituciones internacionales abocadas a justamente a tratar de dar respuesta a estos problemas. Ha sido desde luego uno de los rasgos más importantes del reciente orden legal mundial. Para mencionar algunos de los mecanismos o de las instituciones creadas más recientemente, bueno, está la estrategia adoptada por la Organización de Estados Americanos en 1997 contra las drogas. Está también la Convención de 2000 de la ONU contra el crimen transnacional organizado, y están las nuevas tendencias también a tratar de llegar a una convención contra el terrorismo, en donde vamos a ver la tendencia hacia una criminalización más generalizada de una serie de actividades, que es lo que yo encuentro en el origen del problema. La negociación de todos estos instrumentos desde las primeras convenciones a principios del siglo pasado, desde luego que hablaba de una preocupación generalizada con respecto al problema de las drogas. Sin embargo, la lógica de buena parte de estas respuestas va a reflejar de manera muy clara las preferencias y las preocupaciones norteamericanas, y eso es lo que yo voy a explicar en esta presentación. En este auge de instituciones multilaterales, en la serie de convenciones de instrumentos internacionales que van a tratar de responder a estos problemas, pues lo que vamos a encontrar es un claro reflejo de las preferencias y de las preocupaciones norteamericanas. Las preguntas que trataré de responder en esta presentación es: ¿cuál ha sido el papel de la diplomacia norteamericana en el surgimiento y en la evolución de lo que en términos muy generales podríamos denominar como un régimen internacional contra las drogas e incluso contra el crimen transnacional organizado, que es la versión, digamos, más reciente de este fenómeno? ¿Cómo ha evolucionado la política internacional de Washington en relación a las drogas, en relación al crimen transnacional organizado? ¿Cuál ha sido la trayectoria y el impacto de estas políticas en América Latina, que es lo que el texto que se distribuyó trata de dar cuenta? ¿Y cuáles han sido los principales obstáculos en el funcionamiento de este régimen? Aquí quisiera yo señalar que una de las razones que me llevan a tratar de explicarme por qué el fracaso, el aparente fracaso o el efecto perverso de estas políticas tiene que ver con un tema que concentró mi preocupación anteriormente y que tiene que ver con un régimen que ha sido en buena medida exitoso, que es el régimen, hasta años recientes, que es el régimen contra la proliferación nuclear. Vamos a ver cómo hay ciertos paralelos entre uno y otros esfuerzos. El paralelo más obvio es la preocupación genuina por parte de los países, de las sociedades, por dar respuesta a problemas que son desde luego serios, y vamos a ver cómo algunas de las respuestas tienen ciertas similitudes. Sin embargo, en un caso encontramos que ha funcionado relativamente bien hasta hace unos años, mientras que en este caso lo que hemos visto han sido una ausencia de consenso y sobre todo los efectos en buena medida perversos de la norma que ha estado en la base de este régimen. Desde la segunda década del siglo XX, Estados Unidos ha buscado suprimir y prohibir el consumo, la producción y la comercialización de drogas. Esa ha sido la respuesta que Estados Unidos ha buscado
dar al problema de las drogas, y Estados Unidos se plantó a la cabeza de los esfuerzos internacionales a favor de la construcción de este andamiaje institucional y legal internacional para el control de las drogas. ¿Cómo podemos explicar los orígenes del régimen? Bueno, en los orígenes está desde luego la experiencia terrible de China en el siglo XIX y la preocupación sobre los posibles impactos del consumo de ciertas drogas en la sociedad. Esta preocupación va a llevar a lo que algunos especialistas denominan como empresarios morales, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, a desplegar una campaña internacional en primera instancia contra el comercio de opio. Es así como los primeros controles informales que estaban en la base, digamos, de las respuestas sociales a el consumo de este tipo de drogas van a ser gradualmente y paulatinamente sustituidos, reemplazados por controles cada vez más formales y cada vez más rígidos también. Este reemplazo, esta sustitución de controles informales y flexibles por controles rígidos y formales va de alguna manera a tener que enfrentar con el paso de los años la situación, va a tener que enfrentar la realidad de que los esfuerzos por regular de manera formal el consumo, la producción de drogas en el ámbito interno, pues van a tener que tomar en cuenta la relación, van a tener que tomar en cuenta la dimensión internacional, es decir, hay una estrecha relación entre demanda, oferta y regulación que no puede dejar de lado la dimensión internacional, porque los esfuerzos que se hagan en el ámbito interno por regular la demanda y la oferta, si no atienden también el tema de la oferta internacional, pues son esfuerzos en buena medida en vano. Es esta situación la que va a llevar de alguna manera a Estados Unidos a principios del siglo pasado, en 1909, a convocar una primera conferencia en Shanghái en la que va a buscar que la comunidad internacional acepte el problema de las drogas como un problema de dimensión global, como una preocupación global. Y es en este primer esfuerzo que vemos el ascenso de las posiciones radicales y prohibicionistas. Lo que va a ser peculiar, digamos, a esta preocupación no es solo el hecho de que hay una respuesta a un problema, sino también el contenido y la lógica de esa respuesta. Y lo que va a dominar en esa respuesta va a ser justamente las posiciones radicales y prohibicionistas, que van a estar encabezadas sobre todo por dos figuras que van a dominar posteriormente la burocracia internacional, sobre todo en el corazón de lo que va a ser en ese momento el antecesor de la Organización de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, y van a ser dos figuras sobre todo, Henry Brent y Hamilton Wright. Esta conferencia, esta primera conferencia de Shanghái, no logra convencer a los principales productores de opio de la necesidad de reducir la producción, pero tampoco logra convencer a las grandes compañías farmacéuticas, sobre todo situadas en Alemania, en Suiza y en Holanda, de la conveniencia de aceptar controles formales, controles rígidos. Y aquí está, a mi modo de ver, la primera analogía o el primer paralelo con el régimen del control de las drogas. Tenemos un producto, una mercancía que tiene un uso dual, tiene un uso legal y un uso y tiene también un uso ilegal, o va a adquirir un uso ilegal, o tiene digamos una dimensión positiva, un efecto en medicina. El uso médico de estos productos va a ser desde luego algo positivo, algo benéfico, pero va a tener también, va a conllevar y va a traer aparejados serios riesgos. Entonces vemos el carácter dual. Posteriormente, en 1909, entre 1909 y 1911, la Conferencia de La Haya va a ofrecer a Estados Unidos una nueva oportunidad para tratar de volver a impulsar medidas formales de control de la producción
de opio. Washington desde luego no va a cejar su empeño, va a buscar ampliar la regulación, a demandar a quienes se adhirieran a los instrumentos que estaban proponiendo, sobre todo la adopción de leyes internas para controlar la producción y distribución de opio, y ya para este momento se consideran también otros estimulantes. El impacto de la Primera Guerra Mundial va a ser desde luego el acontecimiento que va a dejar ver con mayor claridad la estrecha relación entre lo interno y lo externo, y sobre todo la necesidad de tomar en cuenta la interacción entre ambos ámbitos en los esfuerzos a favor de la regulación. Era claro que los esfuerzos de Estados Unidos a favor de la regulación caían en tierra infértil en la medida en la que no había respuesta del exterior. El éxito de los controles internos seguían dependiendo en última instancia de la voluntad y de la capacidad de todos los estados para adoptar y poner en práctica una estricta regulación. Y es esta la segunda analogía con el régimen de control de las armas nucleares. La viabilidad del régimen depende, es un problema de acción colectiva en última instancia, depende de que todos contribuyan, de que todos colaboren, de que todos acepten de manera en buena medida voluntaria las restricciones, digamos, o las normas que van a regir ese régimen. Para 1912, el régimen va a contar ya con su primer pilar, la Convención de La Haya de 1912, que va a imponer los primeros controles a la producción y a la distribución, sobre todo de opio en ese momento. Pero lo más interesante es que el reforzamiento verdadero de este pilar se va a dar en el momento en el que se concatena o en el que se vincula esta Convención de La Haya con los tratados de paz de París de 1919. Eso es, digamos, el mecanismo que genera las condiciones para la entrada en vigor de esta primera convención. Para 1921 la convención había entrado en vigor y en menos de 2 años, para 1923, no quedaba ya ninguna duda del compromiso de la nueva organización internacional con un régimen de control de drogas que tenía un claro énfasis en el control de la oferta, buscaba el control de la producción y de la distribución de opio. Era desde luego un régimen inspirado en la diplomacia norteamericana y edificado en torno al paradigma del control de la oferta, es decir, en última instancia de la prohibición. El énfasis en los controles y en las obligaciones internacionales y un menor énfasis relativo en las regulaciones internas va a ser lo que va a caracterizar desde muy temprano al régimen del control de drogas. Y sin duda este sesgo en favor del control de la oferta va a ser la mayor contribución de la diplomacia norteamericana, que va a estar encabezada por un grupo muy claro de burócratas internacionales que se van a apoderar de las oficinas en la Liga de las Naciones y posteriormente también en la Organización de las Naciones Unidas. En 1925 el grupo va a llevar a Washington a proponer un acuerdo para la supresión de la producción y el comercio de opio, que sería a su vez administrado por un Consejo Permanente del Opio. Este esquema establecía un sistema de certificación para exportaciones e importaciones de opio, buscaba también establecer restricciones al comercio de hojas de coca y marihuana ya en ese momento. Sin embargo, la puesta en práctica de este primer acuerdo pues muy pronto deja ver enormes complicaciones, pero sobre todo el peso de intereses. Es muy claro el peso de los intereses de los productores, de las burocracias nacionales. Se deja ver también ya con mucha claridad el peso de las burocracias internacionales, que hoy sin duda es uno de los rasgos distintivos de la tendencia hacia la ampliación del radio de criminalización
de una serie de actividades que se agrupan con frecuencia hoy bajo la etiqueta de crimen transnacional organizado. Aunque una conferencia posterior de 1931 para limitar la producción de narcóticos buscó ajustar la producción, y aquí vemos un nuevo paralelo con el tema de las armas nucleares o de la producción de material nuclear, esta conferencia pretendía ajustar la producción de opio a la demanda médica y científica. Sin embargo, este esfuerzo terminó por alentar la producción clandestina y de alguna manera también quizá propició el consumo ilegal de drogas. Según algunos analistas, esta conferencia de 31, los esfuerzos por tratar de ajustar la producción de estupefacientes a la demanda médica y científica termina generando dos mercados paralelos, un mercado legal y un mercado ilegal, sobre todo de opio. La inclinación de este régimen a favor del control de drogas, a favor del paradigma del control de la oferta, es decir, de la prohibición, se va a consolidar entre 1931 y 1939, y este esfuerzo de consolidación va a estar encabezado sobre todo por una figura norteamericana que va a ser Henry Anslinger, que va a ser el comisionado del Buró Federal de Narcóticos de Estados Unidos, y que va a utilizar la campaña internacional a favor del control de las drogas para reforzar su posición interna en pugnas burocráticas en los Estados Unidos. El grupo de Anslinger no solo buscó, sino que se va a ver fortalecido una vez que consigue que ya cuando está en vísperas la Segunda Guerra Mundial, cuando este grupo consigue que los órganos encargados de administrar los esfuerzos a favor del control de las drogas en el ámbito de la Liga de las Naciones pasen a Estados Unidos, fueran transferidos a Estados Unidos. De nuevo, como había sido el caso en la Primera Guerra Mundial, la atmósfera creada por la Segunda Guerra Mundial va a dar a este grupo y a Washington una situación privilegiada, una posición privilegiada para empujar con mayor fuerza los esfuerzos a favor del control de las drogas. Es en 1946 cuando los órganos de control de drogas de la Liga de las Naciones se transfieren a las Naciones Unidas, y es entonces también cuando esta clique norteamericana encabezada por Henry Anslinger mantiene un férreo control sobre los mismos, y se van prácticamente a transferir a la nueva organización, y en esa medida van a mantener Estados Unidos a través de este grupo va a mantener un férreo control sobre esas oficinas, y en última instancia sobre la agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el control de las drogas. Pese a que este esquema continuó generando dos mercados paralelos y un claro mercado ilegal de drogas, Washington va a persistir en su empeño, y a partir de 1948 va a buscar unificar los esfuerzos en una sola convención que va a estar sobre todo abocada al control de la producción. Sin embargo, la propuesta de esta convención única se va a posponer por la consideración de otras alternativas, que de nuevo aquí hay un paralelo con las propuestas que se consideraron en un momento dado para el control del material y de la energía nuclear. Se consideró la posibilidad de crear un monopolio internacional del opio, y desde luego el surgimiento de la Guerra Fría pues va a complicar enormemente los esfuerzos de control de las drogas, una vez que los imperativos de la Guerra Fría se imponen sobre otro tipo de consideraciones. Va a estar además el hecho de que para los 50s se va a evidenciar la renuencia de los productores, de los grandes productores, en ese momento India, Irán, Afganistán, Turquía,
va a comenzar también poco después, o van a empezar a aparecer los primeros productores latinoamericanos, lo cual va a complicar aún más los esfuerzos por tratar de concertar un régimen que pudiera, mediante la distribución de cuotas, generar algún tipo de orden en la producción legal de drogas. Los productores, Turquía va a ser el primero que va a rebasar los límites previamente acordados, pero además hay una clara resistencia de las compañías farmacéuticas europeas a aceptar controles más estrictos. Entre 1950 y principios de los 60, todos estos factores van a entorpecer los esfuerzos de Washington a favor de unificar en una sola convención los instrumentos que se habían ido negociando y acordando de manera paulatina desde 1909. Y para 1961 hay un nuevo intento por unificar los instrumentos multilaterales en una convención única, pero este proceso va a estar marcado por grandes diferencias. Va a ser de hecho la competencia entre dos instrumentos, un protocolo del opio y la convención única, lo que va a marcar los esfuerzos en estos años. A final de cuentas se consigue negociar una convención, pero que va a ser un instrumento más bien débil y que va a significar o va a representar un acuerdo para estar en desacuerdo más que un instrumento efectivo del control del mercado de drogas. Para darles un ejemplo, el periodo de gracia que se le da a los productores de marihuana va a ser de cerca de 25 años. Sin embargo, lo que va a estar muy claro, digamos, en este esfuerzo de unificación de los instrumentos internacionales en una primera convención, va a ser, por un lado, la consideración o la demanda, sobre todo de los países productores, de vincular los esfuerzos internacionales de control del mercado de drogas a la ayuda financiera. Por otro lado, se van, como decía ya, se va a reflejar muy claramente la falta de consenso en torno a la viabilidad de estos instrumentos. Y un tercer factor que posiblemente va a incidir en el carácter más bien débil de este instrumento internacional va a ser el hecho de que Anslinger, aparentemente esta figura norteamericana que había encabezado el énfasis más agresivo a favor de la prohibición, se había tenido que ausentar por motivos de salud, y pese a que regresa hacia 1962 con la consigna de resucitar el protocolo del opio y de tratar de detener esta marcha hacia una convención única, pero que, digamos, no reflejaba de manera muy clara la preferencia de Washington o de Anslinger a favor de una prohibición estricta, trata de resucitar el protocolo del opio y de enterrar la Convención de 61. Sin embargo, aparentemente la magnitud de las diferencias que se habían hecho ya evidentes obliga a Washington a adoptar una vía conciliatoria y finalmente a sumarse a la Convención en el año de 1967. La aparente inclinación de Washington a favor de la conciliación, sin embargo, no va a durar, y eso va a ser resultado del auge del consumo de drogas en Estados Unidos hacia principios de los 70. Eso va a de nueva cuenta resucitar el interés a favor de la prohibición, y es el contexto que va a llevar a la diplomacia norteamericana contra las drogas a adquirir nuevos bríos. Washington va desde luego a buscar apuntalar el andamiaje multilateral
Pero como en décadas anteriores, los esfuerzos de Washington por reforzar el régimen multilateral van a tener claros tintes unilaterales. Y ello va a ser hasta cierto punto consecuencia también de la coincidencia, digamos, con el hecho de que a principios de los 70 el gobierno de Nixon también va a declarar la guerra contra las drogas y va a declarar a las drogas ilícitas, a los estupefacientes, como enemigos externos a ser reprimidos y eliminados. Es así como se va a reforzar el paradigma del control de la oferta, y entre 1974 y 1988 vemos una explosión global de la producción, del tráfico y del consumo de drogas. En estos años se da también un giro retórico en la diplomacia internacional abocada al control de las drogas, que empieza a reconocer el problema de la demanda, que era la otra manera de atender el problema, no únicamente el control de la oferta. Sin embargo, en la práctica, el despliegue de la diplomacia multilateral y sobre todo el despliegue de la diplomacia de Washington a favor del control de las drogas continuó como siempre aferrada al paradigma del control de la oferta y de la prohibición. Para mediados de los 80, la política de control de drogas en Estados Unidos, además, como consecuencia de esta declaración de la guerra contra las drogas, va a atender a lo que los analistas denominan como un proceso de securitización, que va a llevar cada vez más a considerar la necesidad de adoptar incluso respuestas o instrumentos militares para atender este problema. En 1986, Washington va a declarar al problema de las drogas como un problema de seguridad nacional. La concatenación de la explosión del consumo de drogas en Estados Unidos con esta tendencia hacia la securitización de la política de Washington también contra las drogas va a inclinar irremediablemente la balanza a favor de respuestas militares, a expensas de otras alternativas que pudieran atender la demanda. El objetivo primordial de Washington fue entonces reforzar las capacidades en todos los frentes con el fin de secar la oferta, es decir, en erradicación, en interdicción, en todos los frentes posibles. ¿Cómo es que podemos explicar este lenguaje de guerra que de manera cada vez más clara va a acompañar a las políticas de Washington contra las drogas? Bueno, una primera posible explicación tiene que ver con la percepción, sobre todo en el establishment de seguridad en Washington, de los crecientes vínculos que se están dando entre drogas y grupos rebeldes, insurgencia. Es en estos años cuando encontramos las primeras referencias a la narcoinsurgencia, desde luego, en Colombia. Pero va a estar también una segunda explicación que tiene que ver con el capital político que van a derivar los sectores políticos en Estados Unidos de campañas electorales que asociaran drogas y crimen. De modo tal que, según algunos autores, esta vinculación entre crimen y drogas pues va a convertirse en un capital político que difícilmente van a desperdiciar los políticos norteamericanos. Según algunos autores, fueron los políticos y los medios de comunicación, más que las preocupaciones reales y genuinas de la opinión pública norteamericana, los que impulsaron la campaña armada contra las drogas. Y en un primer momento fue el posicionamiento de este grupo, una comunidad epistémica, como lo llaman algunos expertos, un grupo compacto que se posiciona y que domina una agenda. En este segundo momento, bueno, pues va a ser
el capital político que van a derivar de esta asociación en un contexto ya también dominado por el auge en el consumo y por una epidemia que desde luego se va a convertir en una preocupación importante de la sociedad norteamericana. Lo que es claro es que la tendencia prohibicionista va a cobrar nuevos bríos en este escenario, y si en el pasado había eludido otro tipo de alternativas, bueno, como dije ya, de manera retórica se va a empezar a considerar el problema de la demanda, pero lo cierto es que en el nuevo escenario la tendencia prohibicionista va a dominar y va a seguir eludiendo ahora sí cada vez más el tema de la relación que existe entre control, prohibición y criminalidad, que es otro tema, no me quiero detener en él. Lo que es, puedo nada más decir dos cosas con respecto a la relación entre control, prohibición y legalidad. Lo que es claro es que la noción de crimen es un concepto legal, que la ley es un instrumento con el que cuenta el Estado y que la ley es en última instancia el instrumento que define y configura las esferas de lo legal y de lo ilegal. Pero es también el instrumento que puede definir zonas grises y de ambigüedad. El Estado, mediante la regulación, mediante la prohibición, pero también mediante la omisión, influye y determina la incidencia de la actividad criminal. Y es aquí, digamos, en donde la preferencia de Estados Unidos a favor de la prohibición, pues va a tener una relación también con la criminalidad que no va a ser atendida como debiera ser. Por el contrario, va a haber la convicción de que la prohibición, la supresión generarían la escasez, precios cada vez más altos, y de esta manera lograrían reducir el consumo y encontrar así la solución. Había el supuesto también, la fe en que una vez que las normas y las reglas adecuadas estuviesen puestas, fuesen puestas en práctica, la cooperación internacional de manera voluntaria en el mejor de los casos, y si no por la vía de cierta presión diplomática, conseguirían secar definitivamente la oferta en la propia fuente del problema y erradicar y eliminar de una vez por todas el problema. La realidad, como el texto que se distribuyó muestra, pues es claramente opuesta. Para los 80s lo que vemos es que esta realidad en donde no solo no se resuelve el problema de las drogas en Estados Unidos, sino que además el impulso unilateral de las políticas contra las drogas y la presión que Estados Unidos va a ejercer en varios países para aceptar los imperativos de estas y la lógica de estas políticas, pues van a llevar a una creciente demanda a favor de una reforma del régimen multilateral. Sin embargo, las negociaciones en la conferencia de la ONU sobre consumo y tráfico ilícito de drogas de 1987 va a dejar ver, o la conferencia va a dejar ver, los abismales desencuentros y diferencias entre países consumidores y países productores. La situación en Estados Unidos no va a llevar o no va a crear las condiciones necesarias para una reconsideración de las respuestas que hasta ese momento se habían dado. La convención que se va a firmar al año siguiente, en 1988, contra el tráfico ilícito de narcóticos y sistemas psicotrópicas, en lugar de equilibrar la lógica de la prohibición y del control de la oferta y dar mayor atención al problema de la demanda, de hecho, en lugar de lograr equilibrar, digamos, el régimen, lo que va a iniciar es una tendencia
cada vez más preocupante, va a ampliar el radio de la criminalización al incorporar otro tipo de actividades bajo el paraguas de la prohibición, que van a ser en ese momento el lavado de dinero y los precursores químicos. Y esa tendencia, bueno, pues va a continuar de manera muy clara con la Convención contra el Crimen Organizado del año 2000, en donde se van a incluir otro tipo también de actividades y incluso quizá también podríamos apuntar en las tendencias actuales que buscan vincular el terrorismo y el crimen transnacional.